Hoy vamos a iniciar el desarrollo de los temas que hacen al estudio de los principales procesos patológicos que involucran al sistema locomotor. En esta primera clase teórica, en esta APO 1, la vamos a presentar en dos partes y los contenidos estarán todos referidos a patología del hueso. Vamos a focalizarnos en la presentación a los efectos de conocer, reconocer e interpretar los distintos tipos de respuesta y la forma de adaptación de los huesos frente a las noxas. Vamos a desarrollar y presentar las principales anomalías congénitas, localizadas y generalizadas que involucran a los huesos. Haremos referencia a los trastornos del crecimiento y a los trastornos metabólicos, y dentro de lo que es el capítulo de la inflamación, nos centraremos en los procesos inflamatorios que involucran a los huesos, haciendo referencia a su patogenia, a sus lesiones macroscópicas, relacionándolo con agentes etiológicos específicos que afectan a las distintas especies domésticas, y también haremos alguna referencia a procesos circulatorios y neoplásicos. Pero en este caso, entonces, antes de comenzar con el desarrollo de los temas que hacen bien a la patología especial, como el hueso también es un órgano con características muy particulares y muy difícil resulta a veces evaluar las lesiones y diferenciar lesión de procesos adaptativos o de procesos de desarrollo normal, vamos a hacer una introducción en las que repasaremos aspectos que hacen a la histología y a la fisiología ósea. Por empezar, recordar que el hueso como órgano está compuesto por un tejido, el tejido óseo, que no es más que un tejido mesenquimático, un tejido conectivo denso, pero con una particularidad que es la que todos los componentes extracelulares sufren mineralización, y eso hace que a este tejido conectivo especializado le confiera dureza esa mineralización, y es así entonces que el tejido óseo puede cumplir adecuadamente su función, proporcionando al esqueleto la fortaleza necesaria para cumplir con el rol de ser estos huesos y el esqueleto en su conjunto órganos de sostén. Entonces, la particularidad del tejido óseo, el hecho de ser un tejido conectivo mineralizado en toda su extensión y en la medida que participa entonces conformando la estructura ósea. Si pensamos al hueso como órgano, la otra particularidad es que pese a que vemos un órgano duro, rígido y que parece invariable, en realidad, en su estructura más íntima, los huesos son órganos dinámicos que crecen y sobre todo que se remodelan a lo largo de toda la vida del animal. Y entonces también, en este caso, cuando hablamos de enfermedades en los huesos, de procesos patológicos, aquí podemos recuperar de la patología general una de las formas de definir a la enfermedad, considerándola como un evento fisiológico que se expresa en forma exagerada o anormalmente reducida y que se desarrolla en un lugar o tiempo equivocados. En este caso, este concepto de enfermedad aplica muy bien para pensar en la enfermedad de los huesos, porque realmente, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del teórico, todos los procesos patológicos que afectan a los huesos no son más que eventos fisiológicos que se han expresado en forma normalmente exagerada o reducida y en un lugar o momento equivocados. Por eso se dice que el estudio de las enfermedades de los huesos en realidad es un estudio de la dinámica de ese tejido óseo y de los huesos como órganos. Comenzamos haciendo una referencia a cómo se inspeccionan esos huesos en la necropsia. Convengamos que en realidad la inspección de
los huesos en el esqueleto. No es una inspección que se realiza en forma rutinaria. Eventualmente hay algunas maniobras para un control muy somero, una evaluación muy somera de la estructura esquelética, como puede ser en los caninos, para evaluar someramente el grado de mineralización ósea, provocar manualmente la fractura de una costilla, eventualmente la sección sagital de algún hueso largo, pero no es ciertamente una práctica rutinaria. Si lo fuera, es probable que encontraríamos más lesiones de las que normalmente se describen en cuanto a su frecuencia o con mayor frecuencia a esas lesiones, y además eh, tendríamos una mejor capacidad de identificar lo normal y diferenciarlo de lo patológico, que particularmente en estos órganos y en lo que es tejido óseo es bastante complejo y requiere de un conocimiento de la anatomía y de la histología normal muy claro para poder identificar cuándo estamos frente a un proceso de lesión, por lo menos en sus etapas iniciales, cuando esas lesiones óseas ya tienen un tiempo de evolución o son muy manifiestas, bueno, en esos casos es más sencillo de identificar. Entonces, en general, cuando nos interesa realizar la evaluación en la necropsia de un hueso, en general se elige un hueso largo y normalmente la inspección se realiza no solo observando la superficie externa y descarnada del hueso, habiendo retirado los músculos y todos los tejidos blandos de alrededor, sino que se realiza un corte sagital que nos permite, además, identificar aquellas estructuras anatómicas macroscópicas que vamos a recordar ahora. Recordemos que los huesos están protegidos externamente por una membrana de tejido conectivo bien y fuertemente adherida a la superficie ósea, que es el periósteo. En ese corte sagital identificamos a lo largo de toda la diáfisis y también en las epífisis, pero en una capa más delgada, lo que es el tejido óseo compacto o cortical, más evidente y grueso a lo largo del cuerpo del hueso, de la diáfisis, y como una lámina más delgada recubriendo la superficie externa o constituyendo la superficie externa ósea de las epífisis. También podemos distinguir el hueso esponjoso trabecular, que constituye la mayor parte o en su totalidad conforma a las epífisis, pero también es identificable en la zona metafisiaria, y como laminillas mucho más delgadas y más difíciles de observar macroscópicamente, también arman una red y un entramado en la propia cavidad medular. Recordemos entonces que cuando nosotros realizamos este corte sagital del hueso, además de los componentes propios del tejido óseo, encontramos la cavidad medular que aloja a la médula ósea, con su función hematopoyética, y sobre las superficies más externas de las epífisis asienta el cartílago articular, o sea, la superficie ósea de las epífisis están íntimamente unidas al cartílago articular. En ese hueso, en ese corte de hueso sagital, por ejemplo en este caso, volvemos a marcar los componentes principales de este hueso largo: epífisis, los extremos, distales y proximales, diáfisis o cuerpo del hueso. Recordemos que entre las epífisis y la diáfisis está presente una de las zonas más importantes de evaluación a la hora de estudiar enfermedades óseas, que es justamente el cartílago de crecimiento, la fisis, este cartílago que en la medida que el animal se vuelve adulto va reduciéndose y cerrando, y el área que toma o que continúa inmediatamente en la diáfisis a el cartílago fisiario se la llama la zona de intercambio, cartílago por tejido óseo, zona metafisiaria. En la evaluación de los procesos patológicos de los huesos, sobre todo en animales jóvenes y en crecimiento, la zona fisiaria y metafisiaria es quizá el área más importante de estudio macroscópico y de muestreo
para estudio microscópico también. En este corte longitudinal del hueso de un ternero, de un animal muy joven, se observa muy bien el tejido óseo compacto que constituye el hueso cortical, se lo observa muy bien y muy manifiesto en la diáfisis. Decíamos que ese tejido óseo compacto y cortical reviste en una lámina más delgada toda la superficie de las epífisis. También se identifica con claridad el componente del hueso esponjoso, el tejido óseo trabecular, aquí en ambas epífisis, como en la zona metafisiaria de la diáfisis. Y luego se observa en el centro la amplia cavidad medular con una médula ósea, en este caso roja porque se trata de un animal joven, con una médula ósea muy activa, que ocupa todo el canal medular. Decíamos sobre el esquema anterior que en este canal medular también hay, en menor cantidad, pero también están presentes las trabéculas del tejido óseo esponjoso. Si nosotros realmente quisiéramos profundizar la evaluación macroscópica de un hueso, y en este caso un hueso largo, la sección sagital nos permite identificar la calidad y cantidad somera de tejido óseo cortical y tejido óseo esponjoso, pero también es importante realizar, si queremos hacer una evaluación aún más profunda, realizar cortes sagitales seriados de las epífisis para poder justamente evaluar lo que hoy marcábamos, todo el área correspondiente al cartílago de crecimiento, a la placa de crecimiento cartílago fisiario, y evaluar también toda la zona metafisiaria o zona de recambio de cartílago por tejido óseo. E incluso también la otra posibilidad es realizar secciones transversales seriadas de las diáfisis. Y en esas múltiples secciones poder evaluar la calidad y la cantidad de ese tejido óseo compacto que constituye el hueso cortical. Entonces, evidentemente, la inspección profunda de los huesos durante la necropsia es bastante laboriosa y el abordaje un poco va a depender de acuerdo a la presunción o al diagnóstico presuntivo que involucre o que nos haga sospechar o presumir de un problema óseo. Y es más, a la inspección macroscópica muchas veces se le suma la placa radiográfica, es decir, realizar una radiografía del propio hueso extraído durante la necropsia y el que queremos evaluar con mayor profundidad. Entonces, esta ya es una primer dificultad que, como el trabajo es laborioso, la inspección de los huesos o de determinados huesos del esqueleto no se realiza en forma rutinaria y solo bajo determinadas circunstancias la inspección macroscópica se aborda de una u otra manera con más o menos detalle, dependiendo un poco de las sospechas o de lo que estemos buscando y lo que estemos sospechando desde un punto de vista clínico patológico. En lo que hace, y también a modo de repaso, la irrigación de este hueso y del tejido óseo, recordemos nuevamente que si bien parece el hueso tratarse de un órgano inerte, remarcábamos los constantes procesos de remodelación por los que pasa, y bueno, y como todo tejido vivo, se encuentra sumamente irrigado. Este esquema está marcando cómo ocurre el desarrollo de un hueso largo, y a lo largo de ese desarrollo, cómo va también ocurriendo su vascularización. Yo voy a tomar este último esquema, pensando en un hueso ya desarrollado, para repasar que la sangre que aporta nutrientes a este hueso y al tejido óseo, a partir de la circulación sistémica, llega al hueso a través de distintas arterias. Y es así que tenemos las arterias nutricias,
epifisiarias, metafisiaria y periosteal. Las arterias nutricias ingresan por la diáfisis, atravesando la corteza, justamente utilizando como vía de ingreso los foramenes nutricios. Esa arteria ingresa, atraviesa la corteza, irriga la mayor parte interna de la corteza y alcanza el canal medular, donde se ramifica ampliamente, e incluso esas ramificaciones que van a aportar sangre a todo el canal medular, ramas de estas arterias nutricias van a terminar también fusionándose con ramas de las arterias metafisiarias. Digamos entonces que las arterias nutricias se encargan centralmente de irrigar toda la diáfisis y el canal medular y la mayor parte interna del hueso compacto cortical. Las arterias periosteales son las arterias más externas, su nombre lo indica, van a encargarse del aporte de nutrientes del periósteo y del tercio más externo del tejido óseo cortical, del hueso compacto. Las arterias epifisiarias, además de irrigar todas las epífisis, van a también aportar nutrientes y oxígeno a la fisis, a los condrocitos del cartílago de crecimiento más próximos a las epífisis. Mientras que los condrocitos de ese cartílago de crecimiento más próximos al área metafisiaria van a ser nutridos a partir de la arteria metafisiaria, que bueno, su nombre lo indica, va a aportar nutrientes a toda la zona de recambio, el área metafisiaria, además de a la parte más próxima de los condrocitos fisiarios. Una cuestión interesante a recordar es que en la metáfisis, en la zona más próxima a la fisis, o cartílago de crecimiento, los capilares realizan giros abruptos, arman lazos por anastomosis, y en esos giros abruptos se disponen en forma de bucles, que son sitios donde la sangre va a circular más lentamente y son sitios que favorecen en casos de procesos septicémicos que asienten allí émbolos bacterianos. Y este comentario lo vamos a retomar cuando hagamos referencia a la inflamación del hueso, a las osteitis y a las osteomielitis, porque justamente vamos a poder relacionar esta particularidad de la irrigación sanguínea en la zona metafisiaria como sitio predilecto de asiento de bacterias que son causales de osteomielitis. Entonces, evidentemente el hueso se trata de un órgano que, desde un punto de vista de inspección macroscópica, parece estático, inerte y casi sin vida, y en realidad estamos remarcando dos aspectos centrales. Por un lado, el dinamismo en cuanto a que es un órgano que se encuentra en permanente proceso de recambio, formación y resorción ósea, en permanentes entonces procesos de remodelación, y además es un órgano sumamente irrigado, como lo estamos marcando en esta imagen. ¿Qué podemos decir respecto de las características histológicas, es decir, microscópicas de ese tejido óseo? Por empezar, recordar que cuando hablamos del hueso, vamos a hablar de una unidad estructural o unidad de remodelación que en el caso del tejido óseo compacto cortical lo constituye la osteona, organizada en el sistema de Havers, y en el caso del hueso trabecular con su tejido esponjoso, la organización es distinta y se habla de una unidad básica trabecular. O sea, toda la organización se realiza sobre la base de la disposición de las trabéculas. Esta imagen entonces es para que repasemos en un corte de un hueso largo. Nuevamente, recordar que el tejido óseo compacto cortical se encuentra externamente en ese hueso largo,
y ese tejido óseo compacto hace al hueso cortical, y luego, más internamente, encontramos las trabéculas que constituyen el tejido óseo esponjoso trabecular. El esquema también nos muestra que en el caso del tejido óseo compacto, cortical, ese tejido óseo compacto se encuentra organizado alrededor de la unidad estructural que denominamos osteona en el sistema haversiano. La osteona, aquí más presentada en detalle, se caracteriza por estar constituida, o sea, cuando hablamos de osteona, en el tejido óseo compacto cortical, ese tejido óseo entonces está conformado por múltiples unidades estructurales, múltiples osteonas, que se disponen siguiendo el eje longitudinal de un hueso largo y están conformados por numerosas laminillas óseas que se disponen en forma concéntrica alrededor de un canal central por el que discurren vasos sanguíneos y nervios. En este esquema, en esta microfotografía, lo que nos está mostrando son varias osteonas, varias unidades estructurales, una al lado de la otra, con el canal central de este sistema haversiano, que da lugar o aloja a vasos sanguíneos y nervios, y las distintas laminillas óseas concéntricas donde cada punto negro constituye el núcleo de un osteocito. Esta organización está presente entonces en el tejido compacto cortical, tanto de los huesos largos como de los huesos planos, que es lo que está mostrando en este gráfico. El corte de un hueso plano, donde también hay una capa de tejido óseo compacto externa y donde es muy abundante el tejido óseo esponjoso trabecular. El esquema que nos muestra aquí es cómo se organiza un tejido óseo esponjoso y es mediante la formación de trabéculas óseas con una disposición que va a variar mucho según las tensiones que se ejerzan sobre ese hueso o que tenga que soportar ese hueso en condiciones normales. Entonces ya no presenta el tejido óseo esponjoso y sus trabéculas no presentan la organización alrededor de las osteonas o teniendo como unidad a las osteonas, como eso es lo que caracteriza al tejido óseo compacto cortical. Aquí vamos a hacer una aclaración también. Estamos hablando de osteonas en el tejido óseo compacto cortical, de un hueso largo y de un hueso plano. Estamos hablando de trabéculas presentes en el tejido óseo esponjoso que constituye la parte más interna tanto de un hueso largo como un hueso plano. Y la evaluación microscópica de estos huesos y de estos tejidos también ofrece ciertas particularidades. Y esto seguramente lo deben haber comentado en histología y quizá lo recuerden. Tenemos dos formas de evaluar microscópicamente las células óseas y los componentes celulares que constituyen al tejido óseo. Una posibilidad es estudiar el hueso con todos sus componentes, incluyendo el componente mineral. Y eso hace que este tejido tan duro no pueda ser, si queremos realizar esta evaluación, incluyendo el componente mineral óseo, esa evaluación microscópica y el procesamiento de ese hueso, de ese tejido óseo, no podrá ser igual que el de cualquiera del resto de los órganos que constituyen al animal, porque estamos queriendo observar microscópicamente un tejido muy duro, mineralizado. Entonces, una de las formas especializadas que se tiene para estudiar el tejido óseo es recurrir a la sección de láminas muy finas de ese tejido óseo mineralizado, utilizando cuchillas especiales, utilizando, luego de la fijación del hueso,
medios de inclusión particulares, como pueden ser metacrilatos y otros polímeros que tienen capacidad a ciertas temperaturas de poder penetrar ese tejido óseo duro y mineralizado, y allí estudiar microscópicamente los elementos celulares con la retención de todo el componente mineral. Estas imágenes que estamos viendo de la constitución de una osteona, como también esta otra, son imágenes microscópicas justamente de huesos que han sido procesados con todo su componente mineral bajo estas técnicas más particulares, más específicas, más complejas, que requieren otro tipo de equipamiento de laboratorio para poder evaluar microscópicamente ese tejido óseo con todo su componente mineral. Y aquí nuevamente, se trata nuevamente de una imagen microscópica donde observamos varias osteonas, las distintas laminillas óseas, el núcleo de los osteocitos, en este caso un conducto de Havers amplio, que decíamos deja y permite el pasaje de vasos sanguíneos y de nervios, y es la típica imagen que nos recuerda la organización estructural del tejido óseo compacto. Pero lo más habitual y lo que frecuentemente realizamos en los laboratorios de patología es la evaluación microscópica tanto del tejido óseo compacto como del tejido óseo esponjoso, utilizando los procesamientos habituales para cualquier órgano y que nos permiten obtener un preparado teñido con y teñirlo, colorearlo con hematoxilina y eosina y observarlo como al microscopio, como haríamos con cualquier otro órgano. Lo habitual, entonces, en el caso del estudio de lesiones óseas, es que el tejido óseo que se procesa en los laboratorios de patología, la única diferencia respecto del procesado de rutina para cualquier otro tejido es que se retira todo el componente mineral al tejido óseo previo a la inclusión en parafina y a la sección de cortes de 4 micras que se tiñen con hematoxilina y eosina. Entonces, cuando un veterinario desea, por ejemplo, enviar al laboratorio muestras de hueso ante la sospecha de un proceso inflamatorio o de un proceso neoplásico, o cuando en la necropsia nosotros extraemos algún hueso para su evaluación microscópica, ese tejido óseo deberá fijarse en formol como cualquier otro órgano, en una proporción al 10% y por supuesto habrá que seccionar el hueso en láminas lo más finos posible para favorecer la penetración del formol como sucede en cualquier otro órgano. Todo esto ya de por sí es mucho más laborioso porque obtener láminas óseas de no más de 1 centímetro de espesor como lo requiere el muestreo para histopatología y para una correcta fijación requiere del uso de sierras que nos permitan entonces reducir el espesor de ese hueso que deseamos estudiar para poder incluirlo en una solución de formol al 10% y luego de fijado, ya en el laboratorio de patología se someterá a un proceso de descalcificación por inmersión en soluciones descalcificantes, que lo que hacen estas soluciones es retirar del tejido todo el componente mineral y solo dejar los componentes de tejido, célula y matriz blandos. Y una vez descalcificada la muestra de tejido óseo, allí el procesamiento para desembocar en un preparado observable al microscopio será similar al de cualquier otro órgano. ¿Esto qué quiere decir? Aquí, estas que estamos presentando en esta foto son las imágenes tanto de tejido óseo compacto cortical como de tejido óseo esponjoso del hueso trabecular, que podemos observar luego de un procesado
de rutina para la evaluación microscópica mediante también la coloración de hematoxilina y eosina. ¿Qué evaluaciones nos permite realizar la inspección microscópica? Muchas, pero no vamos a poder hacer referencia en nuestra observación a la calidad o al grado de mineralización de ese tejido óseo, porque nosotros, por una cuestión de procesamiento, hemos retirado todo el componente mineral de ese tejido óseo para poder procesarlo y mirarlo al microscopio. En este caso, entonces, en un tejido óseo compacto, vamos a identificar todas las células, vamos a poder observar la matriz extracelular, que es todo este componente rosado homogéneo en el tejido óseo compacto, vamos a identificar vasos sanguíneos, vamos a poder realizar una serie de evaluaciones, pero no estamos observando componente mineral. Lo mismo en este tejido óseo trabecular. Estamos viendo, probablemente esto es el periósteo, en un corte de hueso, periósteo, tejido óseo compacto cortical y tejido óseo esponjoso trabecular. Recordemos que entre trabécula y trabécula se encuentran los componentes de la médula ósea. Estas son las imágenes que vamos a observar al microscopio, teñidas con hematoxilina y eosina, de preparados de hueso al que le hemos retirado todo el componente mineral. Si quisiéramos hacer una evaluación microscópica con ese componente mineral retenido en el tejido, ya requeriría todo el tipo de preparación al que hacíamos referencia, con cuchillas especiales, micrótomos especiales, medios de inclusión distintos a la parafina, evaluaciones distintas, procesado para una evaluación también distinta microscópica. Pero los preparados sobre los que y todas las imágenes que vamos a estar mostrando, tanto en este teórico como en la apodistopatología, en todos los casos se tratan de tejido óseo que se ha seccionado, se ha obtenido de la necropsia o de vida de un animal, una biopsia, se ha seccionado con el espesor lo más mínimo posible para favorecer la fijación en el formol. Luego que el tejido se ha fijado en el formol, se lo ha inmerso por días o hasta incluso semanas, dependiendo del grado de dureza y de mineralización de ese hueso, en una solución descalcificante que permite retirar todo el componente mineral, y luego el tejido se ha procesado de rutina, inclusión en parafina, secciones con micrótomo tradicional y tinción con hematoxilina y eosina. Seguimos entonces con este repaso para justamente recordar que ese tejido óseo está constituido por una matriz ósea extracelular y por una serie de células óseas. Esa matriz ósea, que es la mayor parte del componente de este tejido conectivo especializado, que es el tejido óseo, está constituida por un componente orgánico, al que le llamamos sustancia matriz osteoide, y un componente inorgánico que se deposita en forma o está presente en forma de cristales de hidroxiapatita. El componente orgánico, en el 90% de esta sustancia osteoide, lo constituye el colágeno. Entonces, el tejido óseo, la matriz ósea orgánica, el componente orgánico de la matriz ósea del tejido óseo, está constituido en su mayoría por una proteína que es el colágeno tipo 1. Es el principal componente de la matriz osteoide. Luego, hay otros componentes orgánicos, varias proteínas no colagenosas, muchas de ellas sintetizadas por los propios osteoblastos, osteocalcina, osteonectina, osteopontina. Todas hacen a la constitución del hueso, a la cementación de esa propia matriz ósea. Hay también presentes factores de crecimiento y enzimas como metaloproteinasas o pirofosfatasas, enzimas que juegan su rol en los procesos de remodelado óseo, en los procesos de mineralización. Además de pequeñas proporciones de agua, de proteoglicanos, glicosaminoglicanos y lípidos. Pero el principal constituyente de la matriz osteoide es el colágeno.
Y dentro de lo que es el componente inorgánico de esa matriz ósea, los principales constituyentes son el calcio y el fósforo, pero también hay toda otra serie de minerales, como son el magnesio, el zinc, el cobre, sales como carbonato y citrato, potasio, sodio. Entonces hay todo un componente inorgánico importante, principalmente calcio y fósforo, que bajo la forma de cristales de hidroxiapatita se encuentra presente en esa matriz ósea. Quiere decir que en la imagen anterior, lo que nosotros observamos, toda esta matriz color rosada es sustancia osteoide, es toda la matriz ósea, el componente orgánico de esa matriz ósea, y reitero, porque hemos retirado todo el componente mineral, entonces no estamos observando el componente inorgánico en nuestras muestras procesadas para un estudio histopatológico de rutina. Principal componente orgánico, el colágeno. Principales componentes inorgánicos, el calcio y fósforo. Pero no son los únicos, y tanto en el componente orgánico como inorgánico hay toda otra serie de elementos que hacen a su constitución. ¿Cómo nos vamos a referir cuando describamos imágenes microscópicas de un corte de tejido óseo? A toda su matriz como matriz osteoide o sustancia osteoide. Y ya sabemos con este nombre que nos vamos a estar refiriendo al componente orgánico de la matriz ósea. Luego hay toda una serie de células presentes en el tejido óseo, que estamos nombrando acá. Células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de recubrimiento óseo, también llamados osteocitos de superficie, y osteoclastos. Y comenzamos a recordar de qué se trataban estas células osteoprogenitoras. Aquí la foto lo que nos está mostrando es, imaginemos un tejido óseo o hueso, observándolo desde la superficie externa hacia el interior. Externamente, esto es parte del tejido óseo cortical. Externamente decíamos que ese tejido óseo está íntimamente en contacto y revestido por el periósteo. Y esta imagen microscópica nos muestra muy bien cómo está constituido ese periósteo. Por una capa fibrosa externa y una capa llamada osteogénica interna, mucho más celular. La diferencia se observa porque desde este punto hacia el tejido óseo, ese periósteo se presenta con mucho más núcleos celulares. Es un tejido mesenquimático mucho más joven, con mucha más cantidad de células, pero menor cantidad de matriz extracelular. En cambio, la capa fibrosa externa del periósteo ya se observa con núcleos más densos, de células más maduras, mesenquimáticas más maduras, y toda esta matriz más rosada que hace a la matriz extracelular. Capa fibrosa externa, capa osteogénica interna. Esa capa osteogénica interna da origen, o esas células mesenquimáticas de esta capa osteogénica interna, se diferencian en células osteoprogenitoras. Y todo este grupo de núcleos ovales grandes, fuertemente basófilos, son las células osteoprogenitoras que derivan a su vez entonces de células osteoprogenitoras primitivas de origen mesenquimático. Estas células osteoprogenitoras, sobre todo las osteoprogenitoras primitivas, son células pluripotenciales y tienen una capacidad de diferenciarse hacia distintos tipos de células mesenquimáticas dependiendo del estímulo. Estas células osteoprogenitoras primitivas, según el estímulo, y el estímulo depende de estímulos hormonales, de estímulos de oxígeno, de la posibilidad de aportes nutricios vasculares, podrá diferenciarse no solo hacia una célula ósea, como el osteoblasto, sino también podría diferenciarse hacia una célula mesenquimática, hacia otras células mesenquimáticas, como puede ser una célula muscular, un fibroblasto, un mioblasto, un fibroblasto, una célula adiposa,
una célula vascular, una célula endotelial. Dependiendo del estímulo, esa capa osteoprogenitora primitiva podrá diferenciarse hacia osteoblastos o podrá diferenciarse hacia otras células mesenquimáticas. En este caso, entonces, lo que estamos observando es la capa osteogénica interna con células osteoprogenitoras que se están diferenciando en osteoblastos, que son la principal célula constituyente del tejido óseo. Osteoblastos, osteocitos y células de recubrimiento óseo u osteoblastos de superficie. Estas células son todas derivadas de la célula osteoprogenitora y en todo caso corresponden a distintos estadios de la célula principal constituyente del tejido óseo, que es el osteoblasto. El osteoblasto es la célula que produce la matriz osteoide y juega un rol central en los procesos de mineralización. Digamos que por su intermedio, si en forma directa o por su intermedio, el osteoblasto regula tanto la formación como en forma indirecta también la resorción ósea por envío de estímulos a los osteoclastos, que son las células encargadas del proceso de resorción ósea. Es decir, que el osteoblasto en forma directa sintetiza matriz osteoide, pero indirectamente también regula la resorción ósea por envío de estímulos o de señales concretas a los osteoclastos. Y también inician y juegan su rol en los procesos o en el proceso de mineralización de la matriz osteoide que ella misma sintetiza. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta imagen? Nos está mostrando, por un lado, componentes celulares de la médula ósea y por el otro, una trabécula ósea. Y en esta trabécula ósea, todas las células que encontramos en la periferia son osteoblastos. Y en este caso hay numerosas células porque se tratan de osteoblastos activos que se encuentran sintetizando matriz osteoide, que es toda esta matriz rosada. Estos osteoblastos se caracterizan por ser células voluminosas, de forma poliédrica oval, con núcleos grandes, con citoplasmas basófilos, porque el citoplasma es muy rico en retículo endoplásmico rugoso, indica una célula muy activa en la síntesis de las proteínas, principalmente el colágeno, que conformará toda la matriz osteoide, la matriz ósea osteoide, es decir, la matriz orgánica. En esta misma imagen podemos identificar a los osteocitos. En la medida que esos osteoblastos van sintetizando matriz osteoide, van quedando inmersas en esa matriz osteoide. Y estas cabezas de flecha están señalando osteocitos, pero fíjense el distinto aspecto. Un osteocito que se encuentra más próximo a la superficie de la trabécula todavía retiene en sus características nucleares la imagen del núcleo de un osteoblasto en la superficie. Un núcleo grande, de cromatina bastante laxa, con nucleolo o puntos de cromatina más evidentes, pero en la medida que ese osteoblasto, ya transformado en osteocito, inmerso en la matriz, comienza a madurar y a quedar más profundo en el centro de una trabécula, las características celulares se transforman y lo que nosotros podemos ver al microscopio son los núcleos de estos osteocitos. Cuanto más pequeño y la cromatina más densa es en un osteocito, se entiende que se trata de un osteocito más maduro y generalmente son esos osteocitos los que se encuentran bien en el centro de una trabécula. Más hacia la superficie son osteocitos más jóvenes, que a la medida que van sintetizando entonces matriz osteoide, van quedando inmersas dentro de la propia matriz, y en la periferia y en proximidades de la trabécula, todos los osteoblastos que activamente comienzan a secretar matriz. Nombrábamos también unos osteocitos u osteoblastos de recubrimiento de superficies. En realidad se trata de osteoblastos generalmente inactivos,
aplanados, que presentan pocas organelas y que recubren sobre todo las superficies endostiales de un hueso. ¿Se acuerdan que en el hueso encontramos el periósteo externamente y el tejido óseo que limita la cavidad medular recibe el nombre de endostio? Entonces, en las trabéculas óseas que conforman ese hueso endostial, estas células de recubrimiento óseo, u osteocitos u osteoblastos de superficie, son mucho más numerosas que en otras áreas de ese tejido óseo y muy presentes en el endostio. Algo también que quería recordar, de los osteocitos solo vemos los núcleos, pero si pudiéramos ver la célula completa, esos osteocitos con su citoplasma, no visible en estas preparaciones, sabemos entonces que conforman una red de comunicación entre los osteocitos más profundos con los osteocitos más superficiales que envían señales a los osteoblastos respecto de la calidad de ese tejido óseo formado. Es decir, los osteocitos son células que parecen bastante inactivas, porque ya han quedado inmersas en la matriz ósea, pero cumplen un rol importante, ya que forman una red de, si se quiere, mecanosensación, es decir, evalúan la carga mecánica del hueso y envía señales hacia los osteoblastos y hacia los osteocitos de superficie, dando referencia entonces de las necesidades de remodelado óseo. Son de alguna forma los sensores de la calidad de la constitución de ese tejido óseo. Ya en su constitución se ha reducido mucho el retículo endoplásmico rugoso porque su función ya no es la de síntesis, pero sí entonces un rol importante en el mantenimiento de contacto entre sí con los osteocitos limitantes de superficie, con procesos que se extienden a través de canalículos y producen entonces señales que darán idea a osteoblastos y osteocitos de superficie respecto de la necesidad de la formación como de la resorción ósea. Y finalmente los osteoclastos. Los osteoclastos son quizá las células, una vez que las aprendemos a ver, más fáciles de identificar, porque se trata de células grandes y multinucleadas. Los osteoclastos, derivan o son los representantes de los macrófagos en el tejido óseo. Están formados por la fusión de células de la línea monocito-macrófago. Son muy ricos en fosfatasas ácidas e hidrolasas en sus lisosomas y tienen un rol concreto en los procesos de resorción ósea, es decir, de eliminación de tejido óseo. En general, los osteoclastos más jóvenes tienen un citoplasma de una tinción más bien basófila, más violácea, con mucha actividad de síntesis de proteínas y de enzimas, y en la medida que esos osteoclastos comienzan su actividad de resorción, van madurando y envejeciendo, su citoplasma se vuelve un poquito más acidófilo, más afinidad hacia la eosina, más rosados. En general, ¿dónde los encontramos a los osteoclastos? En las superficies externas de las trabéculas y siempre en áreas donde vemos que el contorno de la trabécula se vuelve muy irregular, porque justamente la actividad de estos osteoclastos que se encargan de la resorción y eliminación del tejido óseo, generan concavidades en las superficies óseas, generan lo que se llaman lagunas de resorción o lagunas de Houship, que son concavidades en el hueso creadas justamente por efecto de esa resorción. Una particularidad de los osteoclastos es que justamente cómo desarrolla ese proceso de resorción.
Primero, el osteoclasto necesita trabajar en un ambiente ácido y justamente la síntesis de ciertas enzimas, fosfatasas ácidas, generan ese ambiente ácido propicio que le permite al osteoclasto trabajar. El osteoclasto va a encargarse de la degradación de la matriz osteoide, con lo cual inicialmente ese tejido óseo mineralizado necesita ser liberado de esos minerales para que los osteoclastos puedan trabajar con facilidad. Es decir, que en una primera instancia en el proceso de resorción ósea, el mineral es disuelto por la propia acción de iones hidrógenos que secreta la propia célula, el propio osteoclasto. Una vez disuelto el componente mineral de la matriz ósea, ya sí los osteoclastos, a través de colagenasas y otras enzimas, proteinasas, metaloproteinasas, se encargará de la degradación del colágeno a través de la fragmentación, de la reducción de esta enorme molécula de colágeno en fracciones más pequeñas, de tal forma que esos componentes orgánicos, esos fragmentos de la matriz degradada, luego son endocitados por los propios osteoclastos y digeridos dentro de los lisosomas. Cuando el osteoclasto termina su función, sufre apoptosis y desaparecen de los sitios de resorción. Entonces, si bien desde el punto de vista microscópico son pocas las células que vamos a estar identificando en ese tejido óseo, y hablamos de osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, como ven, estamos dedicándole ya más de 50 minutos de repaso a lo que es la constitución de ese tejido óseo. Son células muy importantes en cuanto a su función, y este es un repaso que queríamos traer para que tengan presente ustedes también y traigan ese recuerdo desde la histología. Y vamos terminando entonces con esta primera parte de repaso para hacer una referencia importante también respecto del desarrollo de los huesos. Y recordar así que la osificación del tejido óseo consta de dos mecanismos: osificación intramembranosa y osificación endocondral, según nos encontremos hablando de los huesos planos o de los huesos cortos y largos. La osificación de los huesos planos es más sencilla, es por el mecanismo de osificación intramembranosa, donde directamente la osificación se produce por osteoblastos que se diferencian desde esas células mesenquimáticas osteoprogenitoras y dan lugar a la formación de la matriz osteoide. La imagen aquí está mostrando, en un corte de hueso plano, trabéculas del tejido óseo esponjoso, numerosos osteoblastos, periósteo con la capa osteogénica interna, y entonces recordar que a partir de esa diferenciación de esas células mesenquimáticas primitivas, los osteoblastos se forman y directamente los osteoblastos comienzan a formar matriz osteoide que posteriormente sufrirá mineralización. La osificación endocondral es más compleja porque, si recuerdan ustedes, se ocurre a partir de un modelo de cartílago hialino, es decir, en los huesos cortos y largos, en los huesos entonces de los miembros, de la columna vertebral, en los huesos pelvianos y en algunos huesos de la base del cráneo. El mecanismo por el cual los osteoblastos sintetizan matriz osteoide no es tan directo, sino que necesitan de un patrón cartilaginoso que les sirva de guía y de asiento para poder los osteoblastos comenzar a sintetizar esa matriz osteoide. En este caso, la foto está mostrando un área de cartílago de crecimiento. Todas estas son el área fisiaria y corresponden a condrocitos del cartílago de crecimiento. Esos condrocitos del cartílago de crecimiento van a sufrir mineralización, los condrocitos van a desaparecer, a morir, pero van a dejar una matriz cartilaginosa mineralizada que le constituirá un soporte a los osteoblastos
para que puedan comenzar a sintetizar matriz osteoide. ¿Qué está entonces mostrando esta imagen? Un área de cartílago oficiario, de crecimiento, y parte del área que denominamos metáfisis, donde este material violáceo más interno corresponde a esa base de cartílago hialino, matriz cartilaginosa, ya en este momento, que le está sirviendo de soporte a osteoblastos para la síntesis de toda esta matriz rosadita, que ya es matriz osteoide. En la osificación endocondral, los osteoblastos pueden comenzar a sintetizar matriz osteoide, pero necesitan de un modelo cartilaginoso que les sirva de soporte. Los huesos, recordemos que crecen, decíamos que crecen casi en forma permanente, aunque esto en el individuo adulto, el crecimiento prácticamente ya es frenado, sí lo que existe es un proceso de formación continua y de resorción continua en lo que se llama procesos de modelación y remodelación ósea. Entonces, ¿cómo crecen los huesos en grosor? A partir de la capa osteogénica interna, como decíamos, diferenciación de osteoblastos y síntesis de matriz osteoide. El hueso así crece en grosor. ¿Cómo crece ese hueso en largo? Aquí tiene que ver, juega su rol, el cartílago de crecimiento o cartílago fisiario. Esta microfotografía son todas fotos de tejido óseo descalcificado, fijado en formol, descalcificado por sustancias descalcificantes y luego procesado de rutina, y son todos cortes teñidos con hematoxilina y eosina. ¿Qué podemos ver en este corte? Por un lado, todas las células cartilaginosas del cartílago de crecimiento fisiario. Por lo tanto, si este es el cartílago fisiario, hacia arriba nos encontramos con el hueso trabecular esponjoso que constituye el epífisis, y hacia abajo, a continuación, en esta imagen, a continuación del cartílago fisiario, la zona de metáfisis, que es la zona de recambio, donde se produce la eliminación del cartílago y sí se produce el depósito de matriz osteoide sintetizada por los osteoblastos. A partir del cartílago fisiario es que se produce el crecimiento en largo de los huesos. Recordemos la constitución, entonces, de este cartílago fisiario, porque es central en el crecimiento en largo de los huesos y va a ser asiento de muchos de los trastornos metabólicos que pueden sufrir los animales en crecimiento. Esta es una imagen de un cartílago de crecimiento normal y del área metafisiaria. Y recordamos entonces su constitución. El área de cartílago de crecimiento más estable, más inactiva, constituye el llamado cartílago de reserva, donde las células se encuentran inmersas en matriz cartilaginosa. Esta zona de reserva está íntimamente unida y anclada al hueso trabecular del epífisis, como veíamos en la imagen anterior. La zona de reserva del cartílago fisiario se encuentra o da anclaje en íntima relación al tejido óseo esponjoso de la epífisis. Y es el área inactiva. Luego se observa una zona donde las células cartilaginosas se disponen en columnas. Se las describe como capa de condrocitos en pila de monedas, y esa disposición en pila de monedas nos recuerda que se trata esta capa de la capa en la cual los condrocitos se encuentran multiplicando. Es una capa es la zona de proliferación, cartílago de proliferación. Aquí los condrocitos sintetizan también matriz de proteoglicanos que constituyen la matriz cartilaginosa, que separa una célula de otra, y luego se continúa, todo esto en forma normal, por una serie de capas del llamado cartílago hipertrófico. Esta zona hipertrófica, las células permanecen metabólicamente activas y son responsables de la mineralización
de la matriz cartilaginosa. Ahora, ¿cómo se las observa? Justamente el nombre de hipertrófico, que a veces confunde porque hipertrófico es un término patológico, y acá se utiliza un término patológico para darle nombre a la normal estructura histológica de una parte del cartílago de crecimiento. Esta zona de cartílago hipertrófico, las células son muy globosas, son muy grandes y, digamos, preparan la matriz para la posterior mineralización. O sea, son muy ricas en fosfatasa alcalina que justamente cumple su rol en el proceso de mineralización. Es una capa, entonces, que llama la atención por el tamaño de los condrocitos, que su función es la de preparar el proceso posterior de mineralización de cartílago necesario para generar el molde cartilaginoso que se requiere en los procesos de osificación endocondral. Y esta es la zona metafisiaria. La zona metafisiaria es una zona intermedia entre cartílago y tejido óseo formado. Entonces lo que estamos viendo es la formación incipiente de trabéculas óseas. Este eje violeta oscuro corresponde a la matriz cartilaginosa, que es la que sufrirá mineralización, y la matriz rosada ya corresponde a matriz osteoide sintetizada por osteoblastos. Aquí aclaramos entonces que en el área metafisiaria es donde se produce la mineralización del cartílago y la síntesis de osteoide. Los condrocitos son eliminados, solo quedan por condroclastos, también hay células entonces que ejercen la función fagocítica a nivel del tejido cartilaginoso, solo queda como remanente un pequeño septo, esta pequeña trabécula, de matriz cartilaginosa, que le servirá de molde para la formación de las trabéculas primarias. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa desde un punto de vista de la regulación, la formación y el crecimiento de los huesos? Ya que veníamos insistiendo desde el inicio que se trata de órganos tan dinámicos. La regulación de los procesos que determinan la forma y la estructura interna de los huesos en gran medida están determinados ya de nacimiento por la genética. Es el componente genético el que regulará el tamaño y forma de los huesos. Pero ya en el animal nacido, en el animal en crecimiento, en el individuo adulto, también influyen en la forma y el tamaño las fuerzas gravitacionales y mecánicas que se ejercen sobre ese hueso. Son las que estimularán los procesos de modelación y remodelación, las que influenciarán en la estructura más íntima de ese hueso. Luego hay factores nutricionales que juegan un rol muy importante, porque hoy veíamos que hay muchos componentes que hay muchos elementos que componen no solo la matriz osteoide orgánica, sino el componente mineral de esa matriz ósea. Y además existe una fuerte regulación hormonal que influirá y determinará la forma y la estructura de los huesos, y su desarrollo y su modelado. Y algunas de las hormonas, para recordar su función en relación con el tejido óseo, son, por un lado, la hormona paratiroidea y la vitamina D. Hormonas y estamos incluyendo una vitamina. La hormona paratiroidea, recordemos que es la que conocemos como hipercalcemiante. ¿Y por qué es hipercalcemiante? La hormona paratiroidea lo que hace es estimular la liberación de calcio y fosfato desde el hueso, a través de la resorción osteoclástica, es decir, la hormona paratiroides estimula la actividad de los osteoclastos y por la actividad osteoclástica se libera calcio y fósforo que van a ir a la sangre, pero también la hormona paratiroidea estimula la reabsorción de calcio a nivel renal y a su vez estimula el siguiente componente, la síntesis de vitamina D. Y la vitamina D colabora, digamos, o es equivalente su función a la de la hormona paratiroidea, porque ya sabemos que la vitamina D es necesaria para estimular la absorción de calcio a nivel intestinal, de calcio y de fosfato, estimular la reabsorción de fosfato a nivel renal, también favorece
en su acción directa sobre la actividad de resorción osteoclástica, la liberación de calcio y fósforo del hueso, los que van a parar a la sangre, por eso esa acción tanto de hormona paratiroidea como de vitamina D de hipercalcemiantes. La calcitonina también es otra de las hormonas que juega un rol importante a nivel del tejido óseo. La conocemos como hormona hipocalcemiante. Y bueno, y justamente esa acción de hipocalcemiante es porque inhibe la actividad de los osteoclastos, preserva entonces el calcio y el fósforo en el hueso a través de la inhibición de la resorción ósea por osteoclastos. Y luego además hay hormonas que actúan directamente en la estimulación del crecimiento y el desarrollo de los huesos. Y esas son, y tienen una función más activa en determinadas etapas del crecimiento del individuo, distinto en un animal joven que en un adulto, pero su actividad es de todas formas, algunas de ellas permanentes. En el caso de la hormona del crecimiento, es justamente su rol central en un animal en crecimiento es importante porque estimula el crecimiento en largo de los huesos. La hormona tiroidea también favorece la formación ósea. Y las hormonas sexuales, con un rol también más importante en los animales en desarrollo, estimula la formación de hueso a través de los estrógenos y testosterona. Una hora que nos ha llevado el repaso, importante, porque en el caso de patología ósea, del estudio de los procesos de enfermedad del tejido óseo, es esencial recordar la estructura y la actividad fisiológica de ese tejido óseo, porque estamos pensando que quizá más que en otros órganos, en la enfermedad ósea no es más, decíamos, y lo reiteramos, que la exacerbación o la reducción de funciones y acciones que normalmente desarrolla el hueso. Y esto, y que ocurre, decíamos, fuera de tiempo, fuera de lugar, en forma exagerada, en forma reducida. ¿Y cómo se traduce entonces esa, qué ocurre en ese tejido óseo que aparentemente no pasa nada y que pareciera un tejido inerte cuando es sometido a una acción de daño? De alguna forma, a nivel celular, podemos pensar en respuestas frente a las noxas similares quizá a lo que ocurre en otros tejidos, si pensamos en el nivel celular. Las células van a sufrir atrofia, pueden sufrir hipertrofia, metaplasia, degeneración, necrosis, neoplasia. De hecho, vamos a hablar de algo de eso también. Pero es más difícil, es mucho más difícil, son mucho más difíciles de evaluar estos cambios celulares sin dejar de lado las características particulares del órgano y del tejido en el que nos encontramos. Porque la respuesta de esas células del tejido óseo frente al daño van a depender del estímulo. Y entonces esa respuesta puede ser localizada o generalizada. En general, cuando ocurre una respuesta frente al daño del tejido óseo en forma generalizada, no se va a dar con igual intensidad en todos los huesos y a lo largo de todos los sitios o de toda la extensión de un hueso determinado, sino que en casos de respuesta generalizada, los cambios, la respuesta frente al daño, será mucho más prominente en sitios de rápido crecimiento. Y entonces, allí hay sitios puntuales que tienen que ver justamente con las placas de crecimiento óseo, donde van a ser los sitios donde vamos a ir a buscar lesiones, porque de haber una respuesta generalizada es más probable que se manifieste en esos sitios de crecimiento. Y en general, también está esta otra cuestión, que frente al daño, cuando se trata de animales jóvenes, en general la respuesta es mucho más exuberante, es mucho más manifiesta o de mayor magnitud, como estamos indicando aquí, en el esqueleto de los animales jóvenes que en los animales adultos. Entonces, si bien desde el punto de vista de las células, la respuesta frente al daño puede ser similar a la de células de otros tejidos, en realidad si pensamos
al hueso como órgano, frente al daño, la respuesta suele ser bastante estereotipada y se manifiesta de las formas que estamos nombrando aquí. En la enfermedad ósea, la respuesta frente al daño muchas veces afecta los procesos de osificación endocondral. Y ocurre entonces una discontinuidad de esos procesos de osificación endocondral, con lo cual habrá un compromiso, una lesión, a veces visible, microscópica y macroscópicamente, en la zona del cartílago fisiario y de la zona metafisiaria. También una de las formas de responder frente al daño es que el hueso cambia justamente su forma para adaptarse al uso anormal. Puede modificar su masa en respuesta a enfermedades sistémicas y también al uso anormal. Puede modificar la calidad de la constitución de ese tejido óseo, donde vamos a observar una desorganización en la estructura de ese tejido óseo. En vez de encontrar un tejido óseo laminar, maduro, normal, como es el que constituye tanto el tejido óseo compacto como esponjoso, encontraremos una disposición de esa matriz osteoide, de esas fibras de colágeno, que se cruzan en forma azarosa, y es lo que conforma el llamado hueso entretejido. Y en general, cuando el daño es ejercido sobre el periósteo también tiene una única forma de responder frente al daño, que es estimular a la formación de más hueso. Recordemos que en el periósteo se encuentra la capa osteogénica, que da origen a los osteoblastos formadores de hueso. Entonces, cuando hay un estímulo que afecta o incide sobre el periósteo, la respuesta del periósteo siempre va a ser la de estimular a la formación de nuevo hueso. La discontinuidad de la osificación endocondral, los cambios de forma, la modificación de la masa, de la calidad ósea, son todas cuestiones en el hueso que a veces en algunos procesos puede ser bastante difícil de evaluar y de determinar. Y nuevamente, finalmente, las enfermedades de los huesos se caracterizan por exceso o defecto de hueso. Y recordábamos el concepto de enfermedad al que hacíamos referencia hace unos minutos. Y como para empezar ya así a meternos en los distintos trastornos, empecemos haciendo referencia a dos términos. Podemos quizá tener dificultades para dar características o precisiones respecto de una enfermedad ósea, pero quizá la inspección macroscópica y la microscópica nos diga que ese proceso de enfermedad ósea involucra mucho tejido óseo. Es una enfermedad por exceso de tejido óseo, que son las menos, pero las hay. Y frente a las enfermedades que desarrollan por exceso de tejido óseo, podemos utilizar un término genérico que se dice osteomegalia. Cuando utilizamos el término osteomegalia, es muy general, pero sabemos que el proceso patológico involucra formación en exceso de tejido óseo. Cuando utilicemos el término osteopenia, sabremos que estamos haciendo referencia a que se trata de algún tipo de enfermedad ósea que cursa con reducción o escasa formación de tejido óseo o exceso de resorción de tejido óseo, pero en definitiva con escaso tejido óseo. La mayoría de los procesos de enfermedad ósea más frecuentes en realidad son osteopenias, por distintos mecanismos y con distintas características, pero que dan como resultado que haya poco tejido óseo. Son menos los procesos osteomegálicos. Y vamos a ir describiéndolos. Decíamos entonces que finalmente las enfermedades del hueso involucran, por un lado, desórdenes en la formación ósea, desórdenes en la resorción ósea, desórdenes en el modelado óseo y en el proceso de osificación endocondral. Todas las enfermedades del hueso pueden encajar bajo alguno de estos mecanismos patogénicos. O hay dificultad en la formación de hueso, o hay un desorden en la capacidad de resorción ósea, en el modelado, y el modelado involucra formación y resorción, o en el proceso de osificación endocondral. Y muchas de estas enfermedades óseas pueden ser
congénitas o adquiridas. Es decir, los mecanismos de enfermedad ósea, con afección de formación, de resorción, de modelado, de osificación endocondral, se manifiestan tanto en enfermedades que tienen una base congénita o en enfermedades adquiridas. Y vamos a comenzar haciendo referencia a los trastornos del crecimiento y desarrollo, a las enfermedades genéticas y congénitas de los huesos. Algunas de estas enfermedades justamente desarrollan como consecuencia de influencias hormonales, de defectos a nivel de las hormonas, trastornos del crecimiento y desarrollo, a veces con una base hereditaria, como trastornos congénitos, pero donde el problema radica en la influencia hormonal. Y entre estos trastornos podemos hablar de dos procesos. En general, digamos, los trastornos del crecimiento y del desarrollo asociados a alteraciones hormonales van a tener que ver con defecto o exceso de la hormona en cuestión. Si pensamos en la glándula hipófisis, la deficiencia hipofisiaria generará enanismo hipofisiario y el exceso gigantismo hipofisiario. Y acá nos estamos refiriendo al rol de la hormona del crecimiento, que es la que describíamos que en un hueso sano, en un individuo sano, esa hormona del crecimiento juega un papel importante en promover el crecimiento de los huesos. Entonces, si bien no son enfermedades frecuentes, ninguna de las que vamos a nombrar, el enanismo hipofisiario es más frecuente en perros, en caninos, también se puede ver en gatos y en otras especies. En veterinaria, en medicina veterinaria, el enanismo hipofisiario, los trastornos por deficiente cantidad de hormona de crecimiento hipofisiaria son mucho menos frecuentes que lo que ocurre en seres humanos. Y ese enanismo hipofisiario tiene una característica para diferenciarlo de lo que vamos a hacer referencia en un ratito, que son otros tipos de enanismo, que ocurren no por influencias hormonales, sino por trastornos genéticos. Este enanismo hipofisiario da lugar a un crecimiento reducido del animal, pero proporcionado, es un enanismo proporcionado. ¿Qué circunstancias puede llevar un enanismo hipofisiario? Por ejemplo, un defecto tal como la aplasia de una adenohipófisis, en un bovino, o la presencia de quistes hipofisiarios. Son todos procesos, enfermedades o trastornos congénitos. Aplasia de adenohipófisis o quiste hipofisiario, por ejemplo, en el ovejero alemán. El gigantismo hipofisiario supone un exceso de hormona de crecimiento y lleva a un engrosamiento de los huesos craneanos. Este gigantismo hipofisiario en las personas se conoce como acromegalia y puede darse en caninos y felinos, por ejemplo, frente a la ocurrencia de un tumor de adenohipófisis, un tumor funcionalmente activo, que eso no es bastante frecuente, y en todo caso es más frecuente en gatos que en perros, a veces podría llegar a observarse en ovejas. Entonces, un tumor funcional de adenohipófisis podría eventualmente llevar en ese joven animal a un gigantismo hipofisiario. Vamos a ver un par de imágenes. Por ejemplo, esta es una imagen del libro antigua, un ejemplo de un enanismo hipofisiario en un ovejero, mostrando dos animales hermanos. Ambos cachorros tienen 7 meses. Y el animal más chiquito se lo observa, parece que fuese un cachorrito de menor edad, pero se lo observa con algunos cambios, pero en su estructura esquelética se lo observa en forma proporcionada. Aquí en realidad es una imagen de un enanismo hipofisiario, donde, la deficiencia central es del hormona del crecimiento, pero en este caso, si se habla de un panhipopituitarismo, estamos pensando que
la deficiencia que en realidad es de origen y tiene como base un defecto genético, no es solo de somatotrofina, sino también por ahí hay deficiencia de tirotrofina, de prolactina, de gonadotrofinas. En general, en estos cuadros, donde hay un componente genético de base, los animales hasta los 2 meses tienen un aspecto normal, pero a partir de allí comienza el retraso. Y se dice que el animal toma un aspecto de coyote, de zorro, donde estamos observando una alopecia, es decir, falta de pelos, muy extensa, bilateral. Los pelos solo permanecen o están presentes en la cara y como pequeños acúmulos en las extremidades, en las zonas más distales de las extremidades. Y luego hay otros defectos, como puede ser la hiperpigmentación. Esa piel con el paso de los meses va a tomar un color pardo negruzco en casi todo el cuerpo. La dentición también es otro sitio donde inspeccionar, porque el cambio de diente deciduo a permanente es muy lento o no va a ocurrir nunca, pero desde un punto de vista general, desde la estructura esquelética, es un enanismo proporcionado. El gigantismo hipoficiario, mucho menos frecuente en los animales. Decíamos que la causa podría ser un adenoma funcional, pero es bastante infrecuente. Y en todo caso, esta imagen del libro es para recordar en qué consiste esa acromegalia. Hay un engrosamiento de los huesos de la cara, hay pliegues excesivos de la piel, hay una verdadera macroglosia, es decir, aumento el tamaño en esta foto se ve mejor, y se ve la hiperplasia gingival difusa, se ven los dientes separados por una excesiva cantidad de tejido gingival. Ahora hay una aclaración en esta imagen que justamente este no es un caso de una acromegalia de origen hipoficiario, es la imagen que ilustra. Igual la incluí como para recordar en qué consiste este término o este proceso patológico que denominamos acromegalia. En este caso, la hormona de crecimiento fue producida, similar a la hormona de crecimiento producida a partir de un tumor mamario, inducido por en forma iatrogénica por la aplicación de hormonas anticonceptivas. ¿Qué pasa cuando, qué trastornos de crecimiento genera una alteración a nivel de la síntesis de hormonas tiroideas? Recordemos que las hormonas tiroideas favorecen también el crecimiento de los huesos. Entonces, en una situación de hipotiroidismo, va a haber un retardo del crecimiento y desarrollo de los huesos. ¿Y en qué casos puede darse como un trastorno congénito ese hipotiroidismo? Bueno, un animal puede nacer con hipotiroidismo y entonces ver todo su crecimiento retardado porque ha sufrido durante su desarrollo la deficiencia de yodo de la madre, es decir, un hipotiroidismo materno en la preñez que lleva a un hipotiroidismo congénito, o con aplasia o hipoplasia tiroidea. El hipertiroidismo, que suele ser bastante frecuente en las pequeñas especies, en general lleva en un animal joven a acelerar los procesos de maduración, es decir, ¿a qué se le llama maduración ósea? Que las placas de crecimiento se mineralicen y ya dejen de favorecer el desarrollo en largo de los huesos. Entonces, hay una aceleración de los procesos de maduración en el hipertiroidismo y en casos muy graves puede llevar a un proceso osteopénico que desarrollaremos en la apodistopatología, que es la osteoporosis, donde va a haber poca masa ósea, poco tejido óseo, bien mineralizado, pero escaso. Aquí estamos viendo también nuevamente un cachorrito de ovejero alemán de 7 meses, muy pequeño, con un crecimiento muy retardado, con un pelo hirsuto, y la radiografía está incluida para demostrar que hay un retardo, en este caso en la maduración ósea, y con algo de osteopenia en los huesos vertebrales y en los huesos del carpo y falanges. ¿Y qué pasa con las hormonas gonadales, las hormonas sexuales? Estrógenos y andrógenos, decíamos, juegan su rol en el crecimiento y sobre todo en la maduración del tejido óseo, del esqueleto. Entonces van a marcar estas hormonas justamente el paso del animal juvenil
animal sexualmente maduro, donde también el tejido óseo sufre maduración. Si hay un hipogonadismo, eventualmente una hipoplasia o aplasia gonadal, y mucho más eventualmente que ocurra por castración, pero en principio una castración muy temprana, o ya ese defecto genético de hipoplasia o aplasia, va a retardar el proceso de maduración ósea, es decir, va a retardarse la fusión de las epífisis, el cartílago de crecimiento va a seguir activo, trabajando y produciendo crecimiento en largo de esos huesos, entonces el animal puede tener un aspecto muy juvenil con patas más largas, con caderas más pequeñas en el caso de machos y hembras, que no haya diferenciación. Recordemos que las hormonas sexuales influyen en la diferenciación sexual de la pelvis. Las hembras van a ir destinadas al parto, el macho no. Y en el caso contrario, en una situación de hipergonadismo, es decir, un exceso de hormonas sexuales, y esto podría darse por propias neoplasias de las propias gónadas, o incluso por una hiperplasia de la corteza adrenal, porque recordemos que una de las capas en la glándula adrenal también tiene capacidad de síntesis de hormonas sexuales. En ese caso, ese exceso de hormonas sexuales estimularía a un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento, a una maduración prematura del esqueleto. Y esto es lo que muchas veces se comenta incluso en las personas, cuando comienzan a practicar ejercicios en gimnasios, por ejemplo, esas recomendaciones que hacen los endocrinólogos a quienes somos madres y los hijos varones sobre todo, que empiezan a hacer trabajo de musculación muy jóvenes, y en algunos gimnasios ese soporte nutricional que a veces involucra también el uso de hormonas. Bueno, en un individuo en crecimiento, en una persona en crecimiento, ocurre lo mismo en los animales. Se acelera en forma prematura el cierre de las placas epifisiarias, y con eso lo que por ahí se juega en contra se impide de alguna forma el normal desarrollo del esqueleto que hubiese tenido ese individuo sin esa estimulación hormonal temprana. Entonces, no termina de alcanzar la altura, el largo de esos huesos, la altura del individuo por su desarrollo en el esqueleto, y se estimula al cierre temprano de los cartílagos de crecimiento. Y finalmente, en una situación de hiperadrenocorticismo, en general, es más que un trastorno del crecimiento, se manifiesta ya en animales de más edad, en casos importantes de hiperadrenocorticismo, al síndrome general se le suma la posibilidad de la osteoporosis, porque lo que estimulan las hormonas de la corteza adrenal es la resorción ósea, estimula la actividad osteoclástica y reduce la tasa de formación ósea. Entonces, resulta que podemos nombrar trastornos del crecimiento y desarrollo que tengan su base hormonal. Y también podemos nombrar trastornos del crecimiento y del desarrollo con una base genética y congénita, donde se vean afectados, decíamos, los distintos mecanismos: formación ósea, resorción, modelado u osificación. Y esto puede dar lugar a distintas enfermedades con anomalías congénitas generalizadas. Y entonces, haciendo referencia a las anomalías congénitas generalizadas, vamos a describir algunos procesos de enfermedad, ejemplos de procesos de enfermedad que justamente son ejemplos de los distintos mecanismos de enfermedad por el que el hueso desarrolla lesiones. Vamos a hablar de la osteogénesis imperfecta, de la osteopetrosis. Vamos a hablar de los enanismos o condrodisplasias, o sea, cuando el tejido óseo y el cartilaginoso sufren entonces trastornos en una base genética, trastornos congénitos que van a llevar a defectos generalizados en el esqueleto. En el caso de la osteogénesis imperfecta, el nombre ya lo indica,
hay una reducción de la masa ósea y el defecto se encuentra en los osteoblastos, los encargados de sintetizar el colágeno tipo 1, que es el mayor constituyente de la matriz ósea. Entonces, en la osteogénesis imperfecta, la incapacidad de estos osteoblastos para producir colágeno tipo 1 lleva a una serie de deformidades en los huesos y en otros órganos, como pueden ser cartílago, ligamentos, tendones, dentina y hasta esclerótica, donde el colágeno tipo 1 está presente. Hay afección de los osteoblastos en el hueso, pero también hay afección en otros órganos del cuerpo, donde el colágeno tipo 1 es constituyente principal. En general, los animales que sufren osteogénesis imperfecta, no es que sea un desorden muy frecuente, pero dentro de estos desórdenes que estamos haciendo referencia, se puede describir, es mucho más frecuente también en todo lo que sea desórdenes del tejido conectivo, porque se engloba, en definitiva, en un tipo de desorden del tejido conectivo, es más frecuente en seres humanos que en animales. Pero en este caso, el problema de la osteogénesis imperfecta es que ese defecto a nivel óseo de los osteoblastos en sintetizar colágeno tipo 1 lleva una gran fragilidad ósea. Y suele verse en terneros y en corderos, y también podría llegar a verse en caninos y felinos, pero de determinadas razas, es decir, hay un componente genético que hace que en determinadas razas pueda llegar a verse este cuadro de osteogénesis imperfecta. Y las fotos son para recordar e ilustrar los defectos en el esqueleto. Cabeza en forma de cúpula, abombada, acortamiento de la mandíbula, huesos que pueden estar anormalmente engrosados. Este acortamiento de la mandíbula recibe el nombre de braquignatia inferior. Fíjense que está indicado en este caso un ejemplo en ovino, raza Romney, es una de las razas predispuestas o en las que puede llegar a observarse esta osteogénesis imperfecta cuando hablamos de ovinos. En los bovinos se ven afectadas las razas Holstein, Fresian, Charolais. También, dada el acortamiento y engrosamiento de los huesos y la laxitud articular, porque también, decíamos, se ven afectados los tejidos conectivos de articulaciones y ligamentos. También en ternero, displasia de la dentina. Hay una fractura del diente, porque también en la dentina está presente el colágeno. Y lo que a veces, puede ocurrir es una esclerótica azul en los terneros, y lo que a veces se observa es que siendo que son animales muy jóvenes, resulta que es identificable la presencia de callos óseos en costillas, aún en un animal recién nacido, lo cual significa que esa fragilidad ya estuvo presente durante la etapa de la preñez y el animal pudo haber sufrido, en estos casos de osteogénesis imperfecta, fracturas espontáneas aún dentro del útero materno y cura de esas fracturas con callos óseos. En los caninos y en los felinos de verse, también hay una predisposición por razas, el Dachshund, o el salchicha, Golden Retriever, el Beagle, el caniche. La osteogénesis imperfecta, entonces, encuadra dentro de las enfermedades en la que el defecto asienta en la capacidad de formación de tejido óseo. También dentro de los trastornos congénitos generalizados, podemos hacer referencia a procesos donde el problema radica en la resorción ósea. Y esta puede ser la osteopetrosis. Y aquí también el nombre del proceso de la enfermedad osteopetrosis también nos indica, el hueso como piedra, un incremento de la densidad ósea, y en este caso por falla de los osteoclastos. Hay una incapacidad de los osteoclastos de realizar en forma adecuada la resorción ósea. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en huesos donde la esponjiosa primaria, es decir, la red trabecular inicial de tejido óseo, comienza a invadir todo el hueso hasta llevarlo a la pérdida del canal medular. La osteopetrosis congénita afecta a distintas especies y dentro de esas especies también a distintas razas, con lo cual también se supone que hay una base genética
En los bovinos afecta más a los Aberdeen-Angus, a Hereford, a Simmental. En los caninos nuevamente el salchicha. En los equinos a los equinos de paso peruano. En esta otra imagen, entonces, vemos otro corte sagital de hueso largo, donde la osteopetrosis congénita se identifica por estos conos de tejido óseo trabecular primario, inicial o esponjosa primaria. En este caso llega prácticamente a ocupar toda la médula diaficiaria, desarrollando desde las placas de crecimiento y con pérdida de la cavidad medular. Aquí estamos haciendo referencia a osteopetrosis como enfermedad congénita, probablemente de base genética, que se manifiesta en forma de un proceso de lesión permanente. También existen ya cuadros de osteopetrosis adquiridas, algunas de ellas transitorias. Quizás sería más correcto hablar de esclerosis ósea, a consecuencia de infecciones virales ya en los animales nacidos. Por ejemplo, virus de la diarrea viral bovina, virus del distemper canino, virus de la leucemia felina, virus de la peste porcina clásica. Son infecciones virales que en animales de temprana edad, pero ya nacidos, pueden generar retrasos del crecimiento que se traducen con zonas de mayor densidad ósea, que pueden incluso afectar también la cavidad medular, pero que eventualmente pueden ser lesiones transitorias. En general, se prefiere el uso del término osteopetrosis para este desorden manifiesto como enfermedad congénita. También dentro de las enfermedades congénitas del desarrollo y del crecimiento, pero como ejemplo de desorden del modelado óseo, tenemos dos entidades que son la osteopatía cráneo-mandibular, que afecta a los caninos, y la hiperostosis congénita, que afecta a los porcinos. La osteopatía cráneo-mandibular es una enfermedad poco frecuente, donde también hay una predisposición por razas. Inicialmente fue descrita para esta raza West Highland White Terrier, pero también se ven afectados el labrador, el gran danés, el Doberman Pilsner, el Scottish Terrier, el Boxer, el Bulldog, o sea, distintas razas, no todas, sí algunas, por lo tanto, también se piensa en una cuestión genética de base, y es un desorden proliferativo. En realidad hay nuevo depósito de hueso que compromete sobre todo la mandíbula, el hueso parietal, la bulla timpánica, pero también a veces, y sería este el caso de esta imagen, el hueso frontal, el hueso maxilar. La bulla timpánica se llena de tejido óseo. Se la conoce también a la enfermedad como mandíbula de león, donde, bueno, y también el hueso occipital. Entonces, todo lo que es cráneo, mandíbula, occipital y temporal presentan una proliferación desordenada, depósito de nuevo hueso, afecta a los animales de estas razas que nombrábamos cachorros, 4 o 7 meses de edad. Por la proliferación del tejido óseo comienzan a tener problemas de dolor y problemas para alimentarse, porque les causa mucho dolor y dificultad el movimiento de las mandíbulas. Y en algunos casos, como la causa todavía realmente es desconocida, si bien está esta predisposición por razas que hace pensar de algún factor genético, también se considera que podría quizá tener una causa infecciosa que dé lugar a un proceso inflamatorio. Entonces están esas dos teorías. Por un lado que hay ciertas evidencias genéticas, y por eso la predisposición por raza, y por otro la posibilidad por allí de un origen inflamatorio que lleva a la estimulación periosteal
y a la producción de nuevo hueso. En principio, si los animales son alimentados y cuidados, es un trastorno que podría superarse con la edad, pero a veces por el sufrimiento mismo animal es que se los termina sacrificando. Entonces, aquí estamos viendo dos muy buenas imágenes que nos dejan ver la bulla timpánica completamente ocluida por tejido óseo formado, nuevo, lo mismo aquí en el maxilar. Y se habla de un trastorno del modelado óseo, porque no es solo la posición de nuevo hueso, sino que hay una irregularidad y una desincronización que involucra tanto la formación y la resorción. Por eso es que se encuadra dentro de estos desórdenes del modelado óseo. Otra enfermedad, y esta se ve cada tanto en los lechones, es la hiperostosis congénita. También se presenta como un trastorno del modelado óseo. En general los animales nacen muertos o mueren a los pocos días de vida. Se observa sobre todo, si miramos este lechón, por ahí inicialmente puede no llamar nada la atención, pero si prestamos un poquito más de atención y ponemos foco en estos miembros torácicos, lo que vemos es que los miembros torácicos principalmente, y a veces también los pelvianos, se observan sumamente engrosados. Y cuando se hace la disección de esos miembros, lo que se observa es, aquí sería el miembro normal, en la imagen superior, en la imagen inferior, engrosado, en general porque hay evidencia de edema y tumefacción de todo lo que son los tejidos blandos alrededor de los huesos. Pero si miramos los huesos en detalle y los comparamos con el del miembro normal, lo que se observa es la formación de nuevo hueso periosteal por sobre el hueso compacto cortical. Y entonces hay un real aumento del grosor de los huesos que constituyen la base ósea del miembro torácico. La patogénesis es desconocida. En general, se supone que quizá el desarrollo de esta hiperostosis congénita tenga que ver con un mal posicionamiento del feto dentro del útero, donde en una posición donde el propio cuerpo del feto comprime los miembros torácicos, impiden un normal y adecuado flujo sanguíneo, y entonces ya sabemos que habiendo una reducción del flujo sanguíneo, hay una respuesta periosteal que estimula a la formación de nuevo hueso cortical y además favorecería el desarrollo del edema en los tejidos blandos. Esta es una imagen a mayor aumento de cómo se observa el hueso afectado, o sea, los tejidos blandos sumamente tumefactos con edema, y aquí se observa tejido óseo compacto cortical y una capa sobreagregada de nuevo y más abundante tejido óseo compacto cortical. Y finalmente también podemos, dentro de estos desórdenes generalizados, de estas anomalías congénitas que afectan en cierta forma de modo generalizado el esqueleto del individuo, podemos hacer referencia a los desórdenes de la osificación endocondral. Y hablamos de las condrodisplasias, o también llamadas condrodistrofias. Con el término condrodisplasias estamos haciendo referencia a que el trastorno radica sobre todo en el cartílago. Y entonces justamente las condrodisplasias son desórdenes en el crecimiento óseo, pero como resultado de lesiones primarias que afectan el cartílago de crecimiento. En este contexto de desórdenes de osificación endocondral como parte de anomalías del desarrollo, podemos hacer referencia a los distintos tipos de enanismo o dwarfismo, del inglés, donde en todos estos casos hay distintos grados de expresión y de compatibilidad o incompatibilidad con la vida postnatal, donde el modelo de patrón cartilaginoso presenta un mal desarrollo y de allí defectos en todo el desarrollo posterior del esqueleto. Y esta es una de las formas de enanismo incompatible con la vida postnatal.
Es el llamado enanismo tipo bulldog, donde lo que estamos observando son todos ejemplos de enanismos desproporcionados. Esto es una primera diferencia respecto del enanismo proporcionado que se observa por efecto de deficiencia en la hormona del crecimiento, por cuestión hipofisiaria, el que llamábamos como enanismo hipofisiario. Estos son enanismos desproporcionados, incompatibles con la vida postnatal, confluyen toda una serie de trastornos en el esqueleto, el cráneo abovedado, un prognatismo mandibular, la lengua que queda fuera de la cavidad bucal, un vientre muy abombado, hay una hernia abdominal muy extensa, los miembros cortos, engrosados y rotados, o sea, toda una serie de defectos que llevan en este tipo de enanismo tipo bulldog incompatible con la vida postnatal y que también afecta a animales, principalmente en bovinos, de tendencia más a determinadas razas que otras. También en el bovino, enanismo tipo braquicefálico, es un enanismo desproporcionado, los miembros rotados, gruesos, también el prognatismo mandibular, pero son animales que pueden vivir. Y estas formas de enanismo también se observan en otras especies. Por ejemplo, en los caninos, esta condrodisplasia del malamute, estamos observando un animal con sus miembros cortos, engrosados y con mal dirección, pero sobre todo lo que llama la atención es el acortamiento y el grosor de los miembros, y en definitiva, en nuestra vida cotidiana, convivimos con varias razas condrodistróficas, enanas, desproporcionadas, y que estos enanismos de alguna forma han sido seleccionados y preferidos por el ser humano, y bueno, y dan lugar a estas razas que suelen tener problemas esqueléticos en sus huesos por la desproporción de su estructura ósea, como el salchicha, el pequinés, el basset. Hablábamos de anomalías congénitas y trastornos del desarrollo generalizados, y ahora vamos a introducir algunos términos para ir ampliando nuestro vocabulario en patología, con los que referimos a las anomalías congénitas localizadas. Así entonces hacemos referencia a la braquicefalia como acortamiento de la cabeza, braquignatia, acortamiento maxilar o mandibular, prognatia o prognatismo, el alargamiento de la mandíbula, alatosquisis, ya lo habíamos visto en sistema digestivo, paladar hendido, trastornos localizados que pueden afectar la columna vertebral, cifosis, lordosis y escoliosis, según la curvatura de esa columna vertebral, sea una convexidad, una curvatura dorsal, lordosis, concavidad, curvatura ventral, y escoliosis, desviación lateral de la columna. Y aquí vemos algunas imágenes este es un esqueleto de un bovino, un cadáver bovino, columna dorsal, dorso y hacia lumbar, estamos observando esta convexidad hacia dorsal, esta curvatura hacia dorsal, en un ejemplo de cifosis. Un ejemplo muy marcado de escoliosis, en este caso asociado a la infección, a una infección viral de una enfermedad que resulta exótica todavía en nuestro país, pero que está presente en el ganado bovino en Europa, y una muy marcada escoliosis, son los desvíos hacia los laterales de la columna vertebral. La braquignatia, acortamiento de la mandíbula en un feto bovino con infección en útero por el virus de la diarrea viral bovina. Muchas de estas, o algunas de estas anomalías localizadas van asociadas a infección viral del feto en el útero. O sea, infección viral materna y transmisión al feto en el útero. La palatosquisis, justamente ese es otro ejemplo. Esta es una palatosquisis bien completa, afecta tanto paladar duro como paladar blando. Se asocia a la intoxicación o el consumo materno en determinadas etapas del desarrollo fetal
de ciertas plantas tóxicas, como pueden ser el veratrum, el conium maculatum, que es la cicuta, o distintas especies de lupinos, y también anomalías localizadas en los miembros. Amelia hace referencia a la falta de miembros, uno o más miembros. Hemimelia o peromelia, la ausencia de la parte distal del miembro. Polimelia, aumento en el número. Micromelia, reducción en el tamaño normal de los miembros torácicos o pelvianos. Anomalías en los dedos, que estas pueden llegar a verse, la falta de dedos o de un dedo, adactilia. Polidactilia, supernumerarios. Dactilomelia, dedos muy largos. Sindactilia, siempre sin hace referencia a fusión. Sindactilia, dedos fusionados. Polipodia, lo de podia se referencia a pies directamente, ya no a los dedos, sino a pies supernumerarios. Y una anomalía que representa, va de la mano de muchas otras, o acompañada de otras anomalías, pero que su base reside en la falta de fusión del esternón, es el Schistosomus reflexus, que suele encontrarse y verse cada tanto en las distintas especies domésticas. Amelia, falta de miembros. Amelia anterior, o abraquia, porque faltan solo los miembros torácicos. Polimelia, más de un miembro. Habría que, dice, si hacemos referencia al uso de polimelia es porque la base ósea está presente aquí completa en dos miembros, si no solo sería polipodia, si solo fueran los pies. Polidactilia, dedos supernumerarios. Schistosomus reflexus. Esta anomalía suele estar asociada en algunas ocasiones a infecciones virales maternas. La anomalía consiste en la falta de fusión del esternón. Entonces, el esternón y las costillas sufren una reflexión hacia dorsal, acompañada de una amplia ventración de los órganos internos. Aquí además hay una ectopía cordis, falta de fusión de los huesos de la cadera, prognatismo, abombamiento de los huesos del cráneo. O sea, son todas anomalías incompatibles con la vida y si bien es una displasia localizada en cuanto que la lesión primaria compromete o la anomalía primaria compromete el esternón, suele ir acompañada de otras anomalías. Este es otro ejemplo en un feto porcino abortado, donde la falta de fusión esternal y la reflexión hacia dorsal de las costillas es completa y hay una ventración generalizada de todos los órganos. Como parte de los trastornos del desarrollo, también podemos nombrar otra enfermedad que a la cual ya hemos hecho referencia en sistema hematopoyético, que es la porfiria eritropoyética congénita. Quizá lo recuerden, cuando hablábamos de las porfirias, en el caso de la porfiria eritropoyética congénita, una de las lesiones que se manifiestan es que ese exceso de porfirinas se traducen en la pigmentación de huesos, de dientes, también en la orina, y en este caso entonces se traduce en lo que en los huesos podemos llamar como osteocromatosis. Estamos en el contexto osteohemocromatosis porque en realidad la enfermedad de base es la porfiria eritropoyética congénita, donde, recordemos, ocurre un acúmulo excesivo de porfirinas debido a la deficiencia de una enzima, la uroporfirina cosintetasa, que lleva entonces a que se trata de un defecto del metabolismo de las porfirinas. La deficiencia enzimática lleva a un acúmulo de porfirinas en distintos tejidos, en la sangre, en los huesos y dientes, en orina, en materia fecal, uroporfirinas, coproporfirinas. Y las porfirinas tienen la particularidad de reaccionar frente a la luz ultravioleta, son compuestos fluorescentes. En general estamos aquí entonces viendo dientes, ejemplo de una osteocromatosis, pero afectando los dientes de un color pardo oscuro, en un bovino, aquí con luz ultravioleta,
los dientes y parte del hueso mandibular. Reacciona y se vuelve fluorescente frente a la exposición de los rayos ultravioletas. Color rosado del cuerpo vertebral, fluorescente. Y un ejemplo extremo de osteocromatosis o porfiria eritropoyética congénita, poco frecuente en porcinos, donde, fíjense el color del riñón, un color de un vino porto, rojo muy intenso, oscuro, hacia el violáceo, y lo mismo muy marcado en el resto de los huesos. Y en este caso, el ejemplo de osteocromatosis en huesos de un felino. El color pardo rojizo es evidente, sobre todo en uno de los huesos, si lo comparamos con otro hueso normal. Bueno, y aquí dejamos esta primer parte del teórico.